Bienvenidos al mundo de las herramientas de Scalar Consulting. El día de hoy podremos apreciar directamente los reportes que generan estas herramientas para ver los beneficios que conllevan las mismas, ¿no? Tenemos tres tipos de herramientas. Una para riesgo de crédito se debe realizar un tratamiento previo de los datos, generar un análisis univariante por Excel y un análisis de riesgo de crédito, ¿no?, que se realiza mediante el archivo Credit Risk for Excel. El tratamiento de datos por Excel, este primer archivo, nos permite, está diseñado para poder importar las bases de datos, identificar los valores missing, definir qué es incumplimiento, identificar las columnas según variables por tipo, por ejemplo, si son variables características, si son variables independientes o explicativas, si son variables dependientes o explicada como la Y, o incumplimiento en base a su propia definición. Selección de la muestra en base a filtros elegidos por el usuario, exportación de la muestra al archivo análisis univariante por Excel y guardado del archivo trabajado en la carpeta almacén de manera automática. El análisis univariante por Excel, es decir, el segundo archivo, nos permite realizar la configuración inicial de las variables, generar el análisis univariante respectivo para cada variable en relación con las variables incumplimiento, con la variable incumplimiento, generación de reportes de variables recomendadas por el sistema y tramos optimizados por el usuario, transformación de los datos de las variables seleccionadas por el análisis univariante a términos de peso de la evidencia de incumplimiento, exportación al archivo Credit Risk for Excel. El tercer archivo nos permite la estimación del modelo no lineal o modelo Logit, el modelo econométrico, generación del scorecard o tarjeta de puntuación, estimación del riesgo de crédito de toda la población que representa el modelo Logit, basado en el cálculo de la PD por operación, la pérdida dado el incumplimiento y la exposición al momento del incumplimiento por operación, el cálculo de la pérdida esperada y de la pérdida inesperada por operación, cálculo del requerimiento de capital por operación, cálculo de la calificación interna basada en 8 categorías, de la A a la H, donde A es la menos riesgosa por operación, cálculo de indicadores de rentabilidad ajustados a riesgo por operación, el RAROC y el BEA, generación de reportes de PD promedio, pérdida esperada e inesperada promedio, RAROC, IBEA promedio, requerimiento de capital promedio, por sucursal, agencia, por tipo de crédito, por sector económico, por oficial de crédito, ¿no?, y al mismo tiempo el guardado del archivo trabajado en la carpeta almacén. Nosotros lo que vamos a ver directamente son los resultados, puesto que ya se trabajó las bases de datos en este ejemplo. Entonces nos iremos directamente a los resultados del archivo 3, que hacen referencia a la generación del puntaje o del scorecard, habiendo ya realizado el análisis univariante y el análisis multivariante. En este sentido podremos apreciar, por ejemplo, que tenemos un puntaje generado por dos variables, ¿no?, salario y edad. Entonces, cuando la operación, por ejemplo, se encuentra con un salario entre 24.000 y 26.000, son datos de un libro, o sea que no se preocupen por los montos, y la edad esté entre 27 y 30 años, entonces como que una persona muy joven que gana muy poco, pues le otorgan crédito, ¿no?, que dicen, pues en este caso tenemos 503 puntos y por razón lógica pues yo no le otorgaría crédito. Acá pues sucede lo mismo con el modelo de scorecard, tiene 503 puntos y te sugiere que no le otorgues crédito, está en esta zona que está por debajo de la zona amarilla, que es el límite para otorgación de créditos, ¿no? Miren, la cantidad de operaciones buenas se concentra en este rango. Si el puntaje se encuentra entre 352 puntos y 404, entonces yo puedo llegar a aprobar un crédito. Pero a partir de 404 puntos hasta 540, pues especialmente en esta zona, no debería aprobar ningún crédito, porque es muy riesgoso esa operación, ¿no? Porque aquí se concentra la cantidad de malos, ¿no?, de créditos malos, y está al otro lado, la cantidad de créditos buenos, ¿no? Entonces, en base a eso, pues 503 puntos es un puntaje que se encuentra en esta zona y yo no aprobaría ese crédito. ¿Qué pasa si nos vamos al caso contrario? Una persona que gana mucho, pues obtiene 205 puntos y al mismo tiempo tiene una edad de
50-53 años, ¿no? Entonces una persona mayor que gana bastante bien, pues obtiene un menor puntaje. Y en un WoW español, lo que se maneja es que mientras más alto el puntaje, más riesgoso, y mientras más bajo el puntaje, menos riesgoso el cliente. En este caso tenemos 386 puntos que se encuentran ubicados en esta región o en este tramo. Por lo tanto yo pues lo puedo aprobar el crédito. ¿Y qué pasa si tuviera este caso? Pues un cliente que gana en este tramo y al mismo tiempo, bueno, lo dejamos ahí, si gana este tramo 300, y al mismo tiempo sigue siendo entre 50 y 53 años, pues son 377 puntos que se obtiene. Es una zona pues por acá, ¿no? Entonces pues una bastante alta, ¿no? Incluso podríamos ponerle que esté entre 53 y 60 años y miren, 364 puntos. O sea, aquí no vale decir que yo a este cliente lo puedo preaprobar, ¿no? Porque es un cliente muy bueno. En ese sentido, estos modelos, pero esto está basado en la propia base de datos de la institución, de tal forma de que la institución o la entidad financiera va a poder encontrar estadísticamente y econométricamente, en base a su propia información, qué variables son las que determinan el incumplimiento de sus créditos, de sus operaciones, y al mismo tiempo podrá generar recomendaciones para preaprobar, aprobar o que siga todo el proceso de otorgamiento de crédito o bajar la tasa por operación, ¿vale? Así para cada cliente, ¿no? Bueno, en el caso para cada solicitud de crédito, ¿no? Es muy importante que podamos trabajar estos modelitos. ¿Para qué? Para temas de minimización de costos y maximización de ganancias, también considerando que debemos generar temas de previsiones mucho más adecuadas en función del riesgo que está incurriendo en la institución financiera, en función del riesgo real que tiene y no así necesariamente de un modelo estándar, ¿no? De tal forma que sea un modelo interno de la propia institución la que determine la previsión de la misma y su requerimiento de capital en función de su nivel de riesgo. Si pasamos al análisis de pérdida esperada e inesperada, yo también podría generar, por ejemplo, los cálculos de probabilidad de incumplimiento por operación, PD, ¿no? La probabilidad de incumplimiento por operación. Miren cómo va en este caso disminuyendo a medida que voy bajando la PD, ¿no? La LGD, Loss Given Default, que es la pérdida dada al incumplimiento, la exposición al momento del incumplimiento, la pérdida esperada por operación, la pérdida inesperada por operación, el requerimiento de capital, ¿no? Y al mismo tiempo los activos ponderados de riesgo de crédito por operación y el RAROC y el BEA que se encuentran en las últimas las penúltimas dos columnas. Ya está, ¿no? Entonces yo puedo ver cuánto de valor económico añadido me otorga cada operación. En este caso, por ejemplo, considerando el nivel de riesgo, pues yo gano más en la operación de 324 de rentabilidad ajustada a riesgo por ciento, gano 1908, en cambio en una de 535 de rentabilidad ajustada a riesgo gano solamente 1250. Por tanto, el valor económico añadido es mucho más importante que la rentabilidad ajustada a riesgo, ¿no? Pero todo está afectado por el nivel de riesgo que yo estoy teniendo en cada operación. Miren, por ejemplo, algunas me pueden dar rentabilidades negativas, ¿no? Por ejemplo, esta tengo un menos 79% y pierdo plata por 1060 debido a la previsión y el requerimiento de capital que necesito para cubrir el nivel de riesgo que estoy enfrentando o afrontando en esta operación. También genero mis calificaciones internas, ¿no? Mis calificaciones internas en base a este cuadro que va generando con la propia data de la institución, ¿no? En la medida que va disminuyendo la calificación, pues mejor el crédito, ¿no? Es más o es menos riesgoso, ¿no? Por ejemplo, en resumen, pues aquí te muestra que las calificaciones buenas, pues se encuentran de la A a la F en esta calificación interna, bueno, de la A a la E, y a partir de la F, pues ya se concentran las calificaciones que han caído en default, ¿no? Que han caído en default. También podemos generar reportes, como por ejemplo, cuál es la PD promedio por agencia, por sucursal, por sector económico, por oficial de crédito, en este caso por tipo de crédito, donde la PD o probabilidad de incumplimiento promedio de consumo es mucho más baja que la de individual. Vale decir que individual es más riesgoso que el crédito consumo, ¿no?
y también por oficial de crédito, por región, por sector económico, ¿no? Por sucursal. También puedo generar la pérdida esperada e inesperada, y nuevamente por los mismos casos, por ejemplo por sector económico, por tipo de crédito. Miren, en este caso yo espero perder mucho en crédito individual y mi pérdida inesperada en ambos casos es similar, pero espero perder poco en consumo y espero perder mucho en crédito individual. Entonces debería que elegir por crédito consumo, ¿no? ¿En qué debería concentrar en esta época? En este caso, considerando esta base de datos, puede ser en consumo, ¿no? E igual por oficial de crédito, para ver si algún oficial es más riesgoso que otro, ¿no? Saber cuál es su pérdida esperada e inesperada. También puedo ver el reporte de Raro Pivea, es muy interesante, puesto que yo puedo ver, por ejemplo, cuál es, qué tipo de crédito es más riesgoso, por ejemplo, o qué sucursal, o qué agencia, ¿no? Qué sector económico, considerando el requerimiento de capital o qué oficial de crédito, el requerimiento de capital promedio que necesito para cada uno, vale decir, lo que está de azul es como que mi colchón en el caso de que suceda el peor escenario, y el BEA, que es el valor económico añadido, cuánto en dinero me aporta o en beneficio, considerando el nivel de riesgo, me aporta cada oficial de crédito en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues para Freddy Landívar necesito 824, para Ronnie Mashiro 892 y Daniel Orellana 848 de colchón, pero el que más aporta es Daniel Orellana, ¿no? Seguido de Ronnie Mashiro y luego Freddy Landívar, ¿no? Como valor económico añadido en promedio, ¿no? De esa manera se pueden generar este tipo de reportes, ¿no? Para toma de decisión y poder diversificar de mejor manera el riesgo que tenemos en la institución, ¿no? Esto en lo que atañe a riesgo de crédito. Muchas gracias por su atención.